Hola a todos, bienvenidos a una nueva canal de Sixman, donde vamos a hablar del traspaso de Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat. Bueno, pues como os comentaba, esta noche, por lo menos aquí en España, mientras estábamos durmiendo, hace apenas unas 3 horitas, acaba de ser traspasado Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat. Darle un buen like porque me acabo de despertar pronto porque tengo que estudiar para el examen que tengo ahora a las 3 y he visto esto y he dicho, tengo que grabar un vídeo. Tengo que grabar un vídeo. Así que dale like, suscribiros. Vamos a hablar también del traspaso de Randle a los Nets y este 13-team trade, ¿no?, que ha habido también con Claxton y los Bulls. Y luego también voy a comentar brevemente lo que también sucedió ayer entre los Hawks y los Thunder con la de Aaron Wiggins. Pero lo importante, vamos a darle importancia a lo importante, ¿no?, que es esto que estáis viendo por pantalla, ¿vale? Giannis Antetokounmpo traspasado a los Milwaukee Bucks, o sea, a los Miami Heat, perdóname si me equivoco un poco, que estoy con la empanada mañanera todavía, por Tyler Herro, Kelly Oubre, Jaime Jaquet Jr., Kasparas Jakučionis, 3 primeras rondas todas sin protecciones, una segunda y un pick swap. A ver, primera cosa importante a destacar, se ha dicho que al final la oferta finalísima que llegaron a proponer los Boston Celtics fue Jaylen Brown y 2 primeras rondas. He de decir que entiendo que al final los Bucks, para ellos Jaylen Brown no les aportaba nada realmente y que era mucho más interesante conseguir un jugador como Kasparas, Kelly Oubre, Jaime Jaquet y 3 primeras rondas, siendo una de ellas el pick 13 en este draft, que oye, el pick 13 en este draft es muy potente, pero es verdad que Jaylen Brown y 2 primeras rondas, pudiendo haber movido a Jaylen Brown por más assets, creo que a lo mejor podría haber sido más interesante para los Miami Heat. Pero bueno, entiendo que a lo mejor no tenían ese 3-team trade cerrado y ellos querían cerrarlo antes del draft. Pero oye, sabiendo que Atlanta estaba tan interesado, podría haber Atlanta dado ese pick número 8 por Jaylen Brown y entonces hubieses tenido el pick 8, los 2 picks de Boston y algún pick más futuro y a lo mejor un Risa Sher. Yo creo que habría sido más interesante, ¿no? Pero bueno, creo que eso irá saliendo poco a poco y a lo mejor los Hawks no estaban dispuestos a dar el pick 8, aunque me extrañaría bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo importante, que es lo que ha dado Milwaukee lo que han dado los Heat para conseguirlo. Y a mí me parece que está muy bien, ¿vale? Por parte de los dos. Aquí, por ejemplo, en NBA Trade Rates le ponen un B a los Heat, pero a mí me parece que está bien. O sea, creo que los Heat han tenido lo que tenían que dar por Giannis, Tyler Herro, Kelly Oubre, sí, Kasparas. Son assets interesantes, evidentemente, pero que son jugadores que no vas a poder darles espacio o minutos, sobre todo, para desarrollarles con Giannis. Kelly Oubre no iba a jugar casi nada porque iba a jugar los minutos que no jugasen tanto Bam como Giannis, entonces te da un poco más igual. El uno que tal es bueno, Jaime Jaquet había ganado el 6º hombre del año con tu equipo, pero la realidad es que Jaquet en un equipo con Giannis y con Bam va a jugar mucho menos porque no va a tener los minutos o el espacio, ¿no?, para él poder desarrollar su juego. Entonces a mí me parece bien, porque realmente, vale, te desprendes de Herro, pero tenías que meter a alguien por el tema de los salarios. Entonces, sí, creo que los Bucks, los Heat por su lado también salen bien. Al final también hay que destacar que consiguen a Bobby Portis en el proceso también los Miami Heat, que oye, creo que va a ser muy útil para ellos, para combinar un poco ese frontcourt con Giannis y con Bam Adebayo. O sea que en ese sentido muy guay por parte de los Heat. Y por parte de los Bucks, pues lo que os digo, a lo mejor me hubiese gustado ver más lo que podrían haber conseguido con el traspaso de Jaylen Brown. Al final no se ha dado. Consiguen esto, que creo que no está para nada mal como retorno. Y al final, pues hay que ver qué va a pasar con Tyler Herro, si va a ir a los Pistons, si no va a ir a los Pistons. Kelly Oubre y Kasparas creo que son 2 jugadores muy interesantes sobre los que empezar a hacer una reconstrucción. No digo que sean piezas fundamentales de un equipo, pero oye, creo que son 2 jugadores interesantes y que les puedes dar una oportunidad real tú en tu franquicia para ver cómo se desarrollan. Y luego pues tienes el pick 13 ahora, que me encanta porque vamos a tener ya variedad en el draft de lo que hemos visto y me alegro porque en el vídeo que subí ayer, que lo vais a tener si queréis aquí arriba, subí un mock definitivo. Hice este traspaso también dándole a los Bucks el 21. Se ve que el 21 de momento no lo van a tener, pero el 13 ya sí, así que me alegro en ese sentido. A ver si acierto con el pick que le di a los Bucks. Y es lo que os digo, hay que ver si ahora Herro lo mueven. Yo creo que lo van a intentar mover porque ya han dicho bastantes veces que no estarían interesados los Bucks en Herro y tiene sentido. Es verdad que les da allí, pero es que no tiene sentido. Y creo que los Pistons dar el pick 21 por Herro te merece la pena porque además no es un contrato que estás dando mucho a largo plazo por él. Puedes probarlo, si no te funciona, no pasa nada. Entonces, ya comentando lo de los Heat, que al final es lo importante. A ver, Miami con Giannis es un equipo muy potente, pero con muchas carencias a día de hoy, ¿vale?
Es verdad que tienes a Giannis Abam, que automáticamente pasa a ser el mejor frontcourt de toda la NBA sin ningún tipo de duda, pero tienen que cubrir distintos matices durante este verano si quieren hacer un equipo competitivo, porque si tú te pasas por Giannis, tienes que intentar ganar un anillo la temporada que viene. Eso es así. También digo una cosa que no he dicho, me alegro mucho de que Giannis se haya quedado en el este. Es verdad que al final, pues bueno, sí que estaban ahí entre los Celtics y los Heat, o sea que se iba a quedar en el este sobre el papel, pero oye, nunca se sabe, también en su momento sonaron los Wolves y tal. Me alegro, porque al final va a hacer a la liga más competitiva, ¿no? Lo que os digo, los Heat son un equipo que van a necesitar piezas. Para empezar, tarea número uno y fundamental, renovar a Norman Powell. No sé ni por cuánto, ni por qué, ni por cuánta duración, pero tienes que renovarlo, ¿vale? Norman Powell va a ser una pieza fundamental e indispensable en este proyecto, por lo menos para los 2 próximos años, si quieres tratar de ganar un anillo, porque no va a costarte un excesivo dinero. Creo que él, también sabiendo que va a estar Giannis en el equipo, va a aceptar a lo mejor un poco menos. Y es que le necesitan, o sea, le necesitan porque les va a aportar muchísimo, les va a aportar un tirador sin balón, les va a aportar un anotador secundario, indispensable, ¿vale? Luego, cosas importantes, ver qué va a pasar con Andrew Wiggins, va a aceptar la opción del jugador, va a rechazarle y van a poder firmarle por un contrato más o por menos dinero pero de larga duración. Es algo importante, ¿vale? A tener en cuenta qué va a pasar con Andrew Wiggins, si renuevan a Norman Powell, si se quedan con Davion Mitchell como su base titular, o hacen un traspaso para conseguir un paso un poco más generador, o hacen un traspaso por... se quedan con Davion Mitchell de titular, pero hacen un traspaso por un jugador como un Ty Jerome, que les puede aportar mucho de como ese base suplente desde el banquillo, que creo que estaría bastante guapo. Entonces al final lo que os digo, si se quedan con Andrew Wiggins, renuevan a Norman Powell, se quedan con Davion Mitchell y pueden hacer un traspaso por algún guard de estos de banquillo que sean un poco baratitos, como Ty Jerome, al final puedes tener una rotación. Los 5 titulares, Bobby Portis del banquillo, ponemos por ahí a Pele y Larson y tienes a Ty Jerome. Claro, es una rotación de 8 muy interesante. Hay que ver también qué van a hacer con el contrato de Nikola Jovic, porque para mí, después de esto, los Heat están obligados a mover ese contrato, independientemente de que es horrible, ¿vale? Y que vas a tener que dar valor para quitártelo, tienes que moverlo, porque a día de hoy es uno de sus únicos assets que tienen contratos lo suficientemente grandes como para ir a por jugadores interesantes y unir contratos. Y tienen que moverlo, ¿vale? Aunque sea dando un poco más de valor, pero tienen que moverlo porque si no, no van a poder. O sea, van a tener 16 millones muertos en su cap space porque, o en su salary cap, perdonadme, porque es un jugador que no les va a poder aportar nada. Que a lo mejor el año que viene juega un poco mejor. Vale, da igual, porque no va a tener minutos, porque en esas sus posiciones están jugando Giannis, Bobby Portis y Bam. Que como mucho te va a jugar 10 minutos y en playoffs probablemente no te juegue nada. Entonces tienes que mover esa ficha, como sea, a otro equipo para conseguir un jugador que te pueda aportar. Pero oye, si lo mueven, y es lo que os digo, consiguen un Ty Jerome y a lo mejor un jugador más, tiene a Pele Larson, tiene a Bobby Portis, oye, tienes una rotación de 9 muy interesante y muy potente en el este. O sea, que me parece un traspaso muy guapo, pero que ahora, pues, tiene un poco bastantes piedras encima del tejado de Miami, tiene que resolverlo bastante bien, porque si no se les puede quedar un equipo a medias tintas que me daría bastante rabia. Bueno, creo que a todos en general nos va a dar bastante rabia, como Pat Riley ahora, habiendo hecho ya este movimiento, luego no haga lo suficiente para hacer un equipo acorde a Giannis y a Bam, ¿no? Entonces, nada, enhorabuena aquí a los fans de los Heat, que lleváis varios años ahí un poco de penurias, ¿no? En la zona del play-in. Esperemos que con esto los Heat se conviertan en un contender, por eso digo, van a tener tareas importantes, pero si lo hacen, van a ser un contender. Y enhorabuena, por cierto, también hablando de enhorabuena Valencia Basket, que me veis con la camiseta aquí del Barça, pero oye, están jugando unas finales increíbles. Espero que ganéis vosotros porque es que os lo merecéis, ¿vale? Continuamos. Traspaso a 3 bandas. Los Nets básicamente suben en el draft 5 puestos del 33 al 28 con los Wolves y a cambio reciben a Julius Randle. Y como los Nets no podían comerse todo el salario, o sí se podían comer todo el salario, pero tampoco querían comerse todo, dan a Nick Claxton a los Bulls. Es decir, una cosa, me parece muy buen traspaso para todos los equipos. Creo que nadie está hablando mucho de él y nadie va a hablar mucho de él por el tema de Giannis, pero me parece muy buen traspaso, me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque creo que los Wolves se quitan del contratazo de Julius Randle sin recibir nada a cambio, o sea, se acaban de quitar de 30 millones de su espacio salarial, que eso les va a poder permitir hacer varios movimientos, entre otras cosas, renovar a Ayo Dosunmu, pero también poder hacer algún que otro fichaje en la agencia libre, que creo que va a estar bastante bien. A lo mejor no de un nivel como el de Julius Randle, pero si puedes fichar a un par de jugadores más o menos por 10 millones de dólares o por unos 8 y 7, te merece la pena. O sea, te merece la pena porque
van a ser jugadores que te van a ayudar. Y probablemente el que juegue titular de Julius Randle casi que te aporte lo mismo y luego vas a tener un jugador de banquillo mucho más potente, ¿no? Entonces creo que es interesante para ellos. Al final solo bajas 5 puestos en el draft, que vale, bajas 5 puestos en el draft, pero llegados a este punto te da un poco igual. Porque al final te has quitado de lo de Julius Randle. Me gusta mucho para los Nets, porque los Nets sabemos que el año que viene tienen que competir, no van a tener su pick. Tiene mucho sentido. Te quitas a Nicholas Claxton, que sobre el papel esto nos podría empezar a dejar indicios de que a lo mejor los Nets tratan de conseguir un interior en este draft. Ojo, cuidado con eso. Y consigues a Julius Randle, que me parece muy bien, porque, vale, un dúo de Julius Randle, Michael Porter Jr. es raro, y estamos todos de acuerdo de que es raro, pero la realidad es que va a ser productivo, te van a dar anotación, te van a dar victorias, y los Nets quieren competir el año que viene. Entonces, tener un veterano en tu equipo como Julius Randle, que te va a aportar, que va a entrar además en esa posición del 4, que sin duda es la posición de debilidad de los Nets, me gusta, y además con esto subes 5 puestos en el draft por comerte un jugador que a ti además te va a venir muy bien. Entonces, me gusta mucho para los Nets, porque al final la gente dice, nada, pero se ha metido mucho salario. Tampoco tanto. Los Nets haciendo ese traspaso dan a Nicholas Claxton en el proceso y pueden seguir fichando a un Peyton Watson o lo que sea. Y lo mismo con los Bulls. Los Bulls en ese traspaso adquieren a Nicholas Claxton gratis, no dan absolutamente nada, simplemente se lo comen como salario. Y al mismo tiempo los Bulls tenían tanto espacio salarial que consiguiendo a Nicholas Claxton siguen pudiendo ir a por los jugadores que quieran en agencia libre. Pueden ir a por Tarison, pueden ir a por Peyton Watson, pueden ir a por quien les dé la gana. Entonces, me parece un buen traspaso para los tres porque no perjudica económicamente ni a los Nets ni a los Bulls de cara a la agencia libre y pueden seguir yendo a por quien quieran. Al mismo tiempo, se refuerzan con jugadores que les van a ser útiles. Los Bulls al final con esto consiguen a Nicholas Claxton, que va a ser su pívot titular. Y oye, si Nicholas Claxton es un jugador que está jugando bien a mitad de temporada, pues le puedes mover en el cierre de traspasos con un par de segundas rondas, que al final entiendo que es aquí lo que están haciendo los Bulls, ¿no? Se comen un salario, intentan que juegue bien en su equipo y luego le moverán, ¿no? Y los que os digo, me gusta también para los Nets por lo mismo, y luego para los Wolves, es verdad que bajan 5 puestos en el draft, que me parece un poco putada, sobre todo porque pierdes ese contrato de primera ronda, ¿no? Pero es verdad que te quitas el contrato de Julius Randle y ahora hay que ver qué van a hacer, porque es verdad que ya he visto que han renovado a Yodo Sulmo por un muy buen contrato, pero tiene más cosas que hacer, ¿no? Y luego vamos a hablar del último, que es muy muy breve, ¿vale? Que es el de los Hawks y los Thunder. Nada, simplemente decir que me parece un movimiento que se tenía que hacer, era obligatorio, lo llevamos hablando todo el año, tenían que mover a Aaron Wiggins y todavía van a tener que mover a Lu Dort. Estad atentos a ello. Bueno, a Lu Dort o no renovan a Isaiah Hartenstein, pero me parecería muy raro que no renueven a Isaiah. Y al final, pues aquí los Thunder consiguen 2 segundas rondas futuras. Es la que la gente esto no lo está hablando tanto, pero porque mucha gente dice, nada, pero es que los Thunder, o sea, ¿por qué lo han hecho los Hawks? Mis equipos también tendrían que haberlo hecho. A ver, pensad que los Thunder es un equipo que tiene un montón de picks. Entonces, lo que han priorizado ha sido conseguir los picks más lejanos posibles. Entonces, muchos equipos muchas veces suelen incluir en los traspasos segundas rondas de 2030, 2031, 2032, pero se quedan las más cercanas para ir pudiendo reforzar sus equipos con jugadores de segunda ronda y si no mover esas ya por futuras segundas rondas a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, hay muchos equipos que por mucho que quisieran a Aaron Wiggins, le iban a dar a los Thunder el pick de dos segundas rondas del 2027. Y los Thunder no quieren 2 segundas rondas el año que viene, ¿no? Entonces, al final, creo que eso, aunque parezca una tontería, es un poco lo que ha marcado la diferencia. Y desde aquí, pues me parece un fichajazo por parte de los Hawks. O sea, es que me parece que además, os decía, va a ser un poco un caso, un Noah 2.0, ¿no? Pues qué mejor que ir al equipo donde está haciéndose el Noah 1.0, ¿no? Me gusta, creo que les va a aportar mucho. Los Hawks necesitaban jugadores de este estilo desde el banquillo, que puedan tener un poco el balón en las manos, que sean buenos tiradores. Me parece un gran movimiento, mejora su banquillo. No es un jugador con un alto coste, de hecho tiene uno de los mejores contratos de la NBA. Muy bien por parte de los Hawks, la verdad. Y lo que os digo, es una pena que algún equipo no haya preferido dar 3 segundas rondas. Pues puede ser, pero es lo que os digo. Es que a lo mejor los Thunder han dicho, prefiero que me des 2 segundas rondas a largo plazo y me olvido del tema, antes que me des 3 segundas rondas, que me dan igual, una segunda ronda más, pero que sean todas dentro de un año, porque me voy a tener que entonces estar viendo qué cojones hago con ellas y tal. El caso, muy bien por parte de los Hawks. Y nada, ya por volver de nuevo al traspaso principal, de nuevo dar like, suscribiros si no estáis suscritos. Me parece un traspasazo. Lo que digo de nuevo, me alegro mucho por parte de los Miami Heat. Creo que vais a volver a ser competitivos de nuevo, eso está claro. Tenéis muchas tareas que hacer, pero oye, si estos Heat acaban con Giannis, con Bam, con Norman Powell, ya me parecería un inicio muy potente de cara a la temporada.
Me encantaría entonces que se quedasen con Andrew Wiggins, porque además este año que ha tirado muy bien, es que creo que va a encajar muy bien con un equipo con Giannis. Y joder, Giannis tiene que estar muy contento, porque pasar de pensar, ¿no? O sea, con los jugadores con los que ha estado estos últimos años, ¿no? A estar en un equipo un poco hipotético, pero con un Bam Adebayo, con un Aaron Wiggins y con un Norman Powell al lado, del 2 al 5 es un quinteto espectacular. Y al final Davion Mitchell puede que no sea el base ideal para tener con Giannis, porque puede que el equipo en ciertos momentos le cueste un poquito atacar, pero bueno, es verdad que Davion Mitchell ha tirado bien de 3 de catch and shoot, Wiggins más de lo mismo, tienes a Norman Powell, si va más o menos tirar bien de 3 el año que viene, podría no ser tan complicado el ataque, aunque sí que es verdad que a lo mejor faltaría un poco de generación exterior, pero bueno, puedes tener a Norman Powell, o a Davion Mitchell más titular, lo que os digo, y luego puede estar desde el banquillo a jugadores más anotadores y creativos, ¿no? Entonces, bueno, creo que Miami tiene muchas tareas interesantes que hacer, le puede quedar un equipo muy, muy guapo, lo único que espero es que no estén quietos, ¿vale? Tienen que moverse, tienen que hacer cosas, tienen que intentar hacer el equipo más potente posible, aunque sea ya dar los picks que les quedan restantes dentro de la organización. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas ganas de esta noche del draft. Ya sabéis que vamos a estar en directo esta noche en el draft. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, si os gusta el canal en general, darle like, suscribiros, pasaros esta noche por el draft y por el directo. Un abrazo muy muy fuerte y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Six Man. Chao. Me voy a estudiar.